El otro día, Oli, mi hija, me dice algo así como, mami, yo no quiero crecer y perder mi imaginación. Obviamente derivó en una charla eh, en donde compartimos esto, la importancia de nutrirla. Estamos ahí en el balance y en los acuerdos y negociaciones con respecto a los juegos en red, la importancia también del juego con sus cosas en presencia. eh, y pensaba, y yo le contaba, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago en las sesiones? ¿Qué es lo que hago en los espacios grupales? ¿A qué siento que yo estoy convocada como facilitadora desde mi misión, desde mi propósito de vida, primero conmigo y después desde ese lugar, eh, ser canal para otros, que es el crecer y que eso no se lleve puesto al niño que fuimos y al niño que somos. Creo que a veces es como si estuviera instalado que el madurar o que el crecer, que el ser adulto implica inconscientemente dejar de lado, sustituir, reemplazar al niño que fuimos, al niño como energía, ¿sí? Al niño como esa parte nuestra eh, que sueña, que inventa, que no se pregunta tanto si algo contradice otra cosa, ¿sí? Eh, Más libre, más luminoso, más curioso, más osado incluso. Obviamente hay infancias que se terminan antes que otras, y de, eso es parte de la vida, eso es parte del guión que después como adultos tenemos la posibilidad de resignificar, de reescribir, ¿sí? Es como eh, si cuando somos chiquitos en realidad esto estamos siendo como un espacio que es moldeado por nuestro entorno más cercano, ¿sí? Nacemos y desde ese momento, incluso antes, absorbemos, imitamos, vamos regulando nuestro comportamiento a partir de la mirada y de la acción de ese entorno más cercano, de nuestros padres, de nuestra familia, de la escuela, de esos grupos a los cuales empezamos a pertenecer. Es como si en esos primeros años el afuera nos moldeara. Y a veces ese moldear es más brusco que otras, es más permisivo que otras, es más cuidadoso de esa individualidad, de esa particularidad, y otras no, otras no. Ahora llega quizás un momento de nuestra vida en la que, bueno, ok, o sigo repitiendo, o sigo en ese loop de supervivencia, o soy yo quien empieza a reescribir ese guión, quien empieza a ser consciente de que en realidad esto es un juego coparticipativo, en donde soy yo quien tiene responsabilidad sobre su vida, que no tengo por qué seguir dejando que el afuera me vaya moldeando, ¿sí? Obviamente somos chiquitos y no tenemos mucha opción. Y esas opciones con las que contamos son parte de una historia. Ahora, como adultos, ¿cómo tomamos posesión? ¿Cómo volvemos a ser soberanos y soberanas de eso que en algún momento nos tomó? ¿No? Es como si en algún momento dijéramos, no, espera, esto vuelve a mí. Ahora yo soy responsable de mí, de todas las partes que quedaron por ahí congeladas en el camino,
y de traerme de vuelta, ¿no? De traer todos esos pedacitos, esos fragmentos que quedaron de mí en el camino, congelados, sufrientes, con miedo, anestesiados, encerrados, y devolverles el lugar que siempre tuvieron. Y desde ese lugar vivir una experiencia un poquito más completa, más conscientes de quiénes somos, de quién soy. Eh, es como si como adultos, a veces tengo esta idea, ¿no? Como esta imagen, como si fuéramos adultos que estamos haciendo equilibrio y que estamos caminando, bordeando el filo de un abismo, haciendo una fuerza enorme para no caer. Eh, Porque nos da miedo caer, porque miramos hacia abajo y hay oscuridad. Pero como escribí hace unos días, la oscuridad, la sombra no es mala, es todo aquello que desconocemos, que exiliamos de nosotras, de nosotros mismos. Y es como si en esos bordes estuviéramos, fueran las grietas de heridas muy antiguas, ¿sí? Como si las estuviéramos caminando, pero no adentrándonos, como si, hasta incluso a veces como si fuera la única manera de vivir, ¿no? Em, pero nos quedamos ahí en ese borde, nos quedamos ahí. O sea, no podemos alejarnos porque hay como una energía ahí magnética que nos mantiene orbitando, eh, porque ahí abajo hay algo, ¿cierto? Nos mantiene como orbitando más o menos en los mismos filos, más o menos en los mismos lugares, pero creemos que ese es el único paisaje que podemos habitar. ¿Sí? O sea, no bajamos, pero tampoco avanzamos, tampoco nos movemos. Como qué fiaca estar acá en este abismo otra vez, estoy ahí que siento que me voy a caer, pero no terminamos de confiar en la caída y tampoco nos podemos mover, estamos ahí, como orbitando alrededor de la herida. ¿Sí? Por eso, eh, cuando estamos orbitando alrededor de la herida, nuestra vibración es desde la herida, con lo cual atraemos escenarios y situaciones que vienen a proyectar y a reflejar esa herida y ese abismo sobre el cual estás dando vueltas y que estás recorriendo una y otra vez. ¿Sí? Pero en esa grieta, ahí abajo, yo me lo imagino de esta forma, puedes no estar de acuerdo, pero tengo esa imagen desde hace días en mi cabeza. En el fondo ahí, de esa grieta, de ese espacio oscuro, eh, hay algo, hay alguien, ahí hay dolor, ¿sí? Eh, esas partecitas nuestras, vulnerables, sensibles, que si están en el fondo es porque cayeron, ¿no? O sea, cayeron, se golpearon, se rasparon, emocional, física, energéticamente, quedaron todas medias chamuscadas ahí abajo, y nosotros, por temor a volver a sentirnos de esa forma, porque nos acostumbramos a que la mejor manera de vivir, o desde un lugar protector, ¿sí? Obviamente, poco maduro, en lugar de tomarnos como adultos cuando pudimos, ¿eh? O sea, una cosa son las heridas y el chamuscamiento ahí siendo chiquititos, nuestras impresiones de trauma, y otra cosa es que como adultos sigamos, ¿sí? En ese abismo. O sea, cuando éramos chiquitos no nos quedaba otra, digamos, es parte de la historia. Ahora, como adultos, ¿qué es lo que estamos dispuestos a hacer? ¿Cómo estamos dispuestos a relacionarnos con nosotras, con nosotros mismos, con ese dolor que también somos, con esa parte nuestra que está ahí olvidada, chamuscada, prisionera en el fondo, y que aún así encuentra la manera de llamarnos? Ahora está en nosotros, nosotras, permitirnos escuchar ese llamado, ¿sí? Porque
esa parte nuestra, esos niños que fuimos, en todo esto está muy latente em, la metáfora de los niños perdidos de nunca jamás. ¿Viste? Como esos niños que estaban con Peter Pan que quedaron ahí en algún lugar muy, 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 muy lejano, añorando, deseando, con un mundo de ilusiones, de sueños, de anhelos. Hay una película que se llama, creo que es El lugar de los sueños, después te la voy a dejar por acá abajo, que es hermosa, pero hermosa, hermosa. Y viene a traer esto, ¿en qué tipo de adultos nos convertimos cuando desterramos a nuestros niños? ¿Sí? Como adultos muy formales, decoloridos o decolorados, exigidos, luchando ahí con la vida en vez de entrar en un espacio de colaboración, de co-creación con la divinidad, con la universalidad que también somos. Y ahí abajo, entonces, o ahí en ese país muy, 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 muy lejano, la metáfora de la grieta me parece que es un poco más dramática. Ahí está esa parte nuestra que quedó encerrada, que quedó congelada, nuestra niña, nuestro niño, porque en algún momento el dolor fue muy grande, porque algo pasó muy rápido, porque yo me sentí muy solo, ¿sí? Y mi experiencia, no solamente lo que estaba pasando, mi experiencia sobre lo que estaba pasando, además de lastimarme, y además de herirme, y además de dejarme ahí un dolor que en ese momento siendo niño, esto lo traía en una guía que estábamos haciendo en una sesión, la persona con la que estaba trabajando como que a veces iba y venía, ¿no? Con su parte adulta, entonces yo la invité a que lo sintiera desde su niña, desde ese sentir que en ese momento es como de vida o muerte, ¿no? O sea, si mi mamá no me quiere, yo me muero. O sea, si mi mamá no quiere estar conmigo, yo me muero. Si mi papá se va, yo me muero. ¿Sí? Ese es el grado de intensidad y de sensibilidad con el que vivimos las cosas, no con toda la racionalización que después hicimos como adultos. Esa parte más auténtica, sensible, vulnerable, blandita, en la que todo está como súper encendido, porque en ese momento nuestra conexión incluso con la fuente, con ese estado oceánico, está mucho más vigente. ¿Sí? No pasó tanto tiempo entre que estábamos ahí conectados con esa totalidad hasta que después la vida, la 3D, nos fue como separando cada vez más, con una separación que tiene un sentido si es que estamos dispuestos a verlo, a escucharla y a comprenderla, ¿ok? Pero ahí abajo están esas partes nuestras, que fueron exiliadas porque nos dolían mucho, y que además, como si de alguna forma ese abismo también representara las máscaras y los personajes que nos fuimos montando encima de ese dolor, para que eso no estuviera expuesto, para dejar como de exponernos, ¿no? Es como si estuviera aislada, esas partes nuestras que están aisladas. Sí, esta mañana me di cuenta que, bueno, eso ya será cuestión de otro video, pero hoy tuve así como una de esas revelaciones que, por eso es capaz que estoy un poco lenta, hipersensibilizada, y por eso también quería grabarlo hoy, este video, desde esta emocionalidad. Em, es, es interesante porque esa parte que está ahí abajo, eh, además de ser em, como, además de ser esa parte nuestra vital, creativa, esto que recién te decía, ¿no? Esa parte más cercana a nuestro sentir, a ese estado oceánico en la que somos uno con la vida, conectado todavía con lo universal, ese que fuimos antes de que el mundo lo tomara, es también esa parte que más herida se siente. Entonces,
Para conectar con esa esencia vital y creativa necesitamos atravesar el umbral de dolor. No solamente mirar quién está ahí, obviamente mirarlo es, pero ya de una riqueza enorme, pero no es solamente mirarlo, sino ir, bajar, ¿sí? Y entrar en contacto con ese dolor, desde la experiencia de ese niño. Volver a habitar ese espacio que no se sintió seguro, cuándo y cómo y por qué el cuerpo aprendió a congelarse, por qué te desconectaste para sobrevivir, ¿sí? Es volver a entrar en esa órbita emocional. Muchas veces no sabemos cómo. Y obviamente hay una parte nuestra, nuestro inconsciente biológico que nos dice, no, no, no vayas ahí abajo. ¿Por qué? Porque nos busca proteger, cree que con esa escisión, ¿está bien dicho? Con esa separación vamos a estar a salvo. Pero estar a salvo y sobrevivir no significa que seamos felices y que seamos plenos, porque nos sentimos incompletos, porque sentimos que hay una parte que no está acá con nosotros, ¿sí? Entonces, para poder alcanzar la naturaleza, la fuerza, el poder de ese niño, necesitamos volver a conectar. Y como dije en algún video, cuando volvemos a conectar, con lo primero con lo que conectamos es con el motivo por el cual nos desconectamos. Y eso duele. Ver esa realidad, vivir esa realidad otra vez, nos duele. Pero es ese dolor de estar cara a cara otra vez con aquello que necesito integrar. Es estar otra vez cara a cara con la amenaza, ¿sí? Con el vacío, con esas personas mmm, que fueron como eh, personajes o energías con las que en ese momento no pudimos. Y que en esa forma de vincularnos y en esa forma de estar con esas personas hay algo que quedó marcado en nosotros. Como si esas primeras vinculaciones se hubiesen transformado también en nuestros propios depredadores. Y acordate que no habitan en nosotros solamente nuestros niños perdidos, no está solamente la niña de Romina, también está la niña y el niño de mi mamá y de mi papá, y de mis abuelos, y de mis abuelos, y de mis tatarabuelos, con sus luces, con sus chispas y también con sus dolores. Por eso a veces sentimos esto, o como el libro, la serie, ¿no? Este dolor no es mío. O sea, yo lo estoy portando, yo lo estoy sintiendo, pero al mismo tiempo siento que no es mío. Pero yo estoy siendo portal, yo estoy siendo canal para que esa herida encuentre tal vez finalmente la forma de integrarse. Entonces, el trabajo no es solamente entender acá, es ir al encuentro de esos niños perdidos, de esos niños que se quedaron boyando, que se quedaron anestesiados, que se quedaron encerrados, que se quedaron aprisionados. Es descender, es ir a su encuentro, desde el amor, desde el respeto, desde la ternura por sobre todo. Es ir guiados desde el corazón, desde también una presencia externa, porque a veces ese descenso es muy, es hasta cruel, ¿no? Porque es como revivir otra vez esas experiencias en donde experimentamos abuso, en donde experimentamos desinterés, en donde experimentamos violencia, agresividad, abandono, desamparo, en donde muchas veces las personas que tenían que cuidarnos no estaban ni siquiera disponibles para cuidarse a sí mismos, entonces, ¿cómo nos iban a cuidar a nosotros?
o en donde el amor estaba radicalmente malentendido, donde el cuidado estaba radicalmente malentendido y se expresaba en formas abusivas, en formas violentas. Es un descenso que requiere ir a nuestros ritmos más lentos, que requiere mucha paciencia, otra vez, mucha ternura, pausas, de a poquito, devolvernos seguridad, de a poquito, permitir que esos niños vuelvan a confiar. Y la única manera de que confíen es primero entrar en su campo, no traerlos, no pretender o utilizar formas más abruptas de traerlos de vuelta, porque otra vez sería como imitar esa misma energía por las cuales quedaron ahí olvidados. Entonces, de a poquito, ¿cómo me meto otra vez en ese mundo para traerlo de vuelta, para traernos de vuelta y habitar este presente con otra fuerza? Sí, con esa chispa, con esa luminosidad, con esa energía, con ese anhelo, con esa curiosidad que éramos antes de que empezáramos a olvidar, antes de que el mundo nos dijera que era una boludez y que teníamos que crecer y que había cosas que son de adulto y bueno, eso es para chiquitos, en el mejor de los casos. En otros, la vida nos invita a crecer así como un tortazo, porque está en juego la supervivencia. Entonces quizás eh, así como en algún momento, y lo sigo sosteniendo, que el sanar para mí es poder ir abriendo cada vez más la comprensión de quiénes somos, poder integrar esas partes nuestras, o sea, de los creadores de esto, ¿no? Que el sanar tiene que ver con poder vivir un presente más íntegro, al menos para mí, como ir reconciliándome, ir trayendo de vuelta esas partes mías exiliadas. Desde este lugar el sanar no es convertirnos en alguien nuevo, sino recordar quiénes éramos antes de empezar a dividirnos y a fragmentarnos. ¿Sí? Obviamente ese proceso tiene un para qué y tiene que ver con nuestra misión y con nuestro aprendizaje en este plano y en esta vida, con permitir que el espíritu haga una experiencia para ampliar cada vez más la comprensión de la energía de amor. ¿Ok? Entonces, cuando nos permitimos recordar quiénes éramos antes de ese olvido, quiénes éramos antes de experimentar esas distintas formas de separación y de fragmentación, permitimos también que ese niño, que esa niña vuelva a vivir con nosotras, con nosotros, y a jugar, y a crear, y a sentir, y a ser. ¿Sí? Y esto, de otras formas, es lo que yo le decía a Olivia, a mi hija, cómo crecer de la mano de nuestra niña. A mí me costó un huevo volver a conectar con esa niña. Y todavía hay un laburo y todavía eh, hay momentos en los que no me cree mucho y se quiere volver a meter en la covacha. Y esa niña es la que sigue alimentando otras partes mías, otras versiones mías, miedosas, avergonzadas, todavía culpógenas, que se enojan, ¿sí? También que se ilusionan, ¿no? Aprendí que mi sensibilidad, y hoy lo puse ahí en una frase como muy simple, es mi gran superpoder y no tengo por qué andar como ocultando ni cuidando esa intensidad del sentir. También necesito cuidarlo, también merezco cuidarlo, merezco cuidar esa sensibilidad, merezco honrar esa sensibilidad, ¿sí? Em, y esto es lo que ella le decía, ¿no? El permitirnos crecer con nuestros niños de la mano.
porque después como adultos es todo un laburo, y creo que aunque le diga lo que le diga, es parte de la vida, es parte de la vida el volver a conectar con esa energía. Pero sí, esto no se lo dije, no creo que, no lo preguntó y tampoco creo que vaya una cuestión de comprensión de ella, pero yo, mi compromiso es hacer yo todo lo que puedo conmigo, para volver a estar conmigo, con mi niña, para ella. ¿Sí? A veces hacemos por los hijos, por los hijos, por los hijos y la carga por el otro es tan grande, el amor es tan grande, ella no me lo pidió, pero yo le sigo embuchando ahí amor. Y en realidad eso tiene que ver con algo mío no integrado, no con ella. Y hacemos tanto a veces por los hijos que se genera una deuda que es como, lo digo también como hija, ¿eh? Como madre y como hija, haciendo este puente entre una generación y otra. Eh, ¿Cómo hacer por mí para ella? Pero lo que yo haga por mí no le va a privar ni le va a suavizar, quizás le suavice, pero no le va a ahorrar el trabajo que tiene que hacer ella, porque por algo quiso encarnar también acá. ¿Sí? Esto es lo que hacemos, ¿sí? Es como esta metáfora de los niños y del abismo y de la imaginación. Me sirven como aliadas, como metáforas para compartir la importancia de, otra vez, de lo lúdico, de lo simbólico, del juego, de la creación, del sentir, al menos en los espacios que yo propongo, porque para mí son vitales, para mí son vitales. No ir desde la intención de corregirnos o de crear una versión nueva nuestra, sino más bien recordar. Sí, otra vez leí algo, no sé, un artículo de neurociencias que decía que la mente no busca recordar, sino entender. Hay distintas formas de entender. Yo creo que el recordar pasa, y lo digo desde mi humildad, por una experiencia mía y de estar atestiguando todo el tiempo procesos de otros. Como el recordar tiene que ver con, y de hecho la misma palabra lo trae, volver a pasar por el corazón. ¿Sí? Es una comprensión no solamente desde acá, sino a nivel cuerpo, porque cuando el entender queda solamente acá hay una experiencia incompleta. Se nos sigue atorando información y el cuerpo no se entera de eso, entonces sigue siendo un lugar inseguro, sigue siendo un espacio en el que no quiero estar. Imagínate no querer estar en tu cuerpo. ¿Cómo habitamos esta vida si no quiero estar en mi cuerpo y si mi cuerpo se siente un espacio inseguro? ¿Sí? Entonces necesitamos recordar cómo se siente, cómo se vive, estar, vivir en este mundo que está muy caótico, está muy pata para arriba, cómo ser nosotras mismas refugio. ¿Sí? Cuando la vida, cuando el mundo aprieta, 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 encierra, 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 y tal vez la única forma es dejarnos caer, ir al encuentro de esas partes nuestras, ¿no? Siento que esto ante realidades quizás cada vez más ajustadas, la que nos queda es, y ojo, y esto, el bajar y el caer no es como ir hacia adentro, ¿sí? No es quedarme derretida. A veces necesitamos estar derretidas un ratito, ¿sí? Confiar en que a veces es parte del proceso, eh, derretirnos para después volver a armarnos. No, una vez también grababa esto, una amiga me había traído esta imagen de la arcilla. No es que estoy rota, es que estoy diluida. Soy arcilla, estoy encontrando una nueva forma. Mientras tanto, soy un charco de arcilla ahí en el piso o de barro. Y bueno, aprender a estar en el barro. Mm, esta idea de multiformas, ¿no? ¿Cuántas formas podemos ser a medida que nuestra conciencia se va ampliando cada vez más? La comprensión de quiénes somos, de lo que somos, desprendernos de los múltiples personajes que somos, es lo que va modificando constantemente la conciencia. Y si la conciencia
se va ampliando cada vez más, las formas también, ¿sí? Eh, y para ese camino multiforma, necesitamos recordarnos que nosotros somos ese primer espacio seguro, ¿sí? Que es importante recuperar esa chispa, esa capacidad de juego, de creación, de sentir, porque yo te aseguro que cada vez que volvés a descender es como si fueras cada vez más lista, más preparada. En esto de otra vez el abismo, otra vez tengo que descender y si estamos otra vez ahí es porque hay algo como la invitación a ir un poquito más profundo. Y ahí necesitamos curiosidad, ahí necesitamos valentía, porque el proceso de sanación o de vida no es lineal, no es que, bueno, listo, ya llegué, ya lo integré, ya está. Si hay algo que integra, si hay algo que se repite, es quizás porque es, es una grita muy, 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 muy grande que no tiene que ver solamente con tu vida. Otra vez, ¿sí? Somos estos códigos individuales, somos los códigos familiares, somos los códigos colectivos, los códigos de la humanidad entera. Entonces, a veces esta idea también de sentir que yo estoy siendo un canal de información que no es solamente mía. Yo estoy sintiendo el dolor no solamente mío, sino de todos aquellos que no pudieron sentirlo. ¿Sí? Yo estoy siendo la alegría no solamente mía, sino eh, la alegría que tal vez no pudo ser sentida en algún momento. ¿Sí? No es que solamente vivimos los dolores y las heridas y los males. Eh, herida y don, para mí, son parte de la misma moneda. Mm, y ese encuentro con ese dolor, el dolor de encontrarme con ese motivo, cada vez va siendo más sensible, si nos permitimos hacerlo, si nos permitimos mirar. La otra vez en una constelación escuchaba esto, hace falta fuerza para mirar. Yo creo que es una fuerza, no fuerza así dura, pero es una fuerza vital, es fuerza del corazón para poder ver lo que quizás hace siglos que no nos estamos permitiendo ver, ¿sí? Experimentar, sentir lo que hace siglos que no nos estamos permitiendo sentir, para abrir también esas emociones más elevadas, ¿no? Para asistir lo que nos duele y desde esa asistencia también empezar a liberarnos, para abrir, para comprender, para resignificar, para elevar la vibración. Así esta conciencia de amor. Por eso para mí la importancia de esto del juego, del baile, del silencio, de los cuentos, como diría Ángeles Arrien, esas medicinas, no, no sé si lo dijo ella, pero creo que lo leí en un prólogo, uno de esos libros, como esas medicinas olvidadas, ¿no? Los bálsamos para el alma, el cuento, el silencio, la danza, el poder de lo simbólico, y volver a jugar, volver a crear, volver a sentir, habitar ese mundo no dual, puede ser esto y también puede ser esto otro, y sí, conectar con la emoción sobre todo, porque como también escribía, podés estar 10 minutos repitiendo, imaginando eso que querés, ¿sí? Pero el solo hecho de imaginarlo porque lo querés, ya ahí hay una traba. Jugalo, imaginalo, ¿no? No con el deber de tener que imaginar lo que quiero, sino porque es parte de mi vida, o sea, crear, sentir, imaginar, moverme, danzar, es parte, es parte. Porque desde esa parte, desde esa concepción como estilo de vida, hay una emoción y hay un estado que empieza a configurarse, ¿sí? Dispensa, diría, es esa emoción, ese estado elevado y una visión, sí, una visión, pero la visión sin el corazón es efímera, ¿no? Como la cabeza sin un cuerpo, se va rápido, ¿ok? Bueno, no sé cuánto vamos. Espero que esto esté grabando, si está grabando. Voy a dejar acá
Em, quizás, em, yo sé que el mensaje es para mí, voy a necesitar escucharme después. Quería compartirlo desde este lugar para que sea que nos encontremos en este camino, o sea que estés quizás con esta inquietud. Confío en que si lo estás escuchando es porque tenías que escuchar este llamado, eh, esta seña, esta señal de humo de tu niña, de tu niño interno, de tu niño perdido, para que puedas ir a buscarlo, al menos empezar a percibir, a jugar, a curiosear, a ver dónde está, qué pasó. Eh, y, mm, y nos vemos. Nos encontramos pronto. Por ahí, en cualquier lugar, en cualquier canal, no en cualquier canal, en este canal. ¿Tendré que editarlo? Bueno, ya estoy desvariando. Gracias, gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos prontito. Si resonas con este camino, si sentís que hay algo acá para vos, puedo acompañarte en sesiones uno a uno. Acordate que están los laboratorios mensuales, grupales, que hacemos tanto virtuales como presenciales. Y eso, que tengas un hermoso día, un maravilloso fin de semana acá en Buenos Aires, Argentina. En este momento es viernes por la tarde, así que cuando sea, nos vemos. Abrazo, gracias por haber llegado hasta acá. Chau, chau.